Hola, vamos a hablar del diodo que escogemos para nuestro diseño y como hicimos con el MOSFET vamos a establecer una serie de 3 reglas que, como en ese caso, son reglas particulares para teniendo en cuenta el objetivo de este proyecto, que es un proyecto para personas que se están iniciando en la electrónica de potencia. Así que son una simplificación que no tienen por qué ser las que se usen en un diseño final y comercial. Bien, en cualquier caso, ¿cuál es la primera regla que vamos a establecer para elegir el diodo? La primera regla es que la tensión de ruptura de ese diodo debe ser al menos 1,5 veces la tensión que esperemos o esperamos que tenga que bloquear ese diodo en nuestro circuito en concreto. ¿Cuál es la tensión que esperamos que tenga que bloquear en nuestro circuito? Esto es algo que ya estudiamos cuando analizamos las formas de onda de tensión y de corriente en los interruptores de un convertidor reductor. Como recordatorio, esta es la tensión que está bloqueando ese diodo, es decir, esta tensión, y veíamos que en el estado 1 es la tensión de entrada y en el estado 2 es 0. Así que, ¿cuál es el valor esperado en cuanto a tensión que debe bloquear ese diodo? Muy sencillo, VI, la tensión de entrada. ¿Cuánto es VI en mi diseño? 12 voltios. Multiplicamos 12 voltios por 1,5 y nos sale 18 voltios. Así que debemos escoger un diodo con una tensión de ruptura que sea mayor o igual que 18 voltios. Regla número 2. En este caso hablamos de la corriente por el diodo. Y en concreto vamos a hablar de la corriente continua, es decir, el valor medio de la corriente que circula por ese diodo. El requisito es que el diodo debe tener una máxima corriente continua que sea al menos 1,5 veces el valor que esperamos en nuestro circuito. De nuevo, ya tenemos un vídeo hablando de cómo es la corriente por el diodo de un convertidor reductor. Es esta de aquí. Y en ese mismo vídeo ya calculamos cuál es el valor medio de esa forma de onda. Es 1 menos D por la corriente de salida. En nuestro caso, D es 0,275 y la corriente de salida es 15,15 amperios. Así que esto es igual a 10,98 amperios. Es decir, sabemos que en nuestro convertidor la corriente media por el diodo va a ser 10,98 amperios. Vamos a escoger un diodo que sea capaz de conducir una corriente media de 16,48 amperios o más. Bien, esto es 1,5 veces 10,98 amperios. Regla número 3 también tiene que ver con la corriente por el diodo, pero en este caso no hablamos de corriente promedio, sino en cuanto al requisito de corriente instantánea máxima, que es lógicamente mayor que en el caso anterior. De nuevo, nos apoyamos en la forma de onda que ya estudiamos en su momento, y el requisito es que la máxima corriente instantánea sea al menos 1,5 veces el valor esperado en nuestro circuito. El valor esperado en nuestro circuito es corriente de salida más mitad del rizado pico a pico de corriente por la bobina. Y todo eso, bueno, vamos a tener primero en cuenta los valores. Esto sería 15,15 amperios. Esto sería 3,03 amperios. Todo esto da lugar a 16,17 amperios. Multiplicamos ahora esa cantidad por 1,5 y tenemos 25 amperios. Es decir, debemos escoger un diodo que sea capaz de conducir instantáneamente al menos 25 amperios. Utilizamos estas 3 reglas, nos apoyamos en ellas, buscamos en los distintos buscadores de componentes que podemos encontrar en internet. Buscamos diodos que cumplan esas características y, a modo de ejemplo, yo he escogido este, que es del fabricante ROM, también una compañía muy conocida. Importante, vamos a escoger un diodo que sea tipo Schottky. Los Schottky se caracterizan porque la tensión, la caída de tensión en conducción es pequeña,
y además conmutan muy rápido. En general, los apagados de los diodos no tienen por qué ser muy rápidos, pueden ser un problema que tengamos en nuestros diseños, pero los tipos Schottky también consiguen apagarse muy rápido. ¿Cuál es la limitación de los Schottky? Que en general no se consiguen fabricar diodos Schottky para tensiones muy altas, pero en nuestro caso, que tenemos unas condiciones de diseño con tensiones muy bajas, no tenemos problemas, así que apostamos por un diodo Schottky. La tensión de ruptura son 45 voltios, muy por encima del requisito de 18 voltios. La corriente, la máxima corriente continua que admite es 30 amperios, también muy por encima de esos 16,48 amperios. La máxima corriente de pico instantánea, 100 amperios, muy por encima de esos 25 amperios. La caída de tensión en conducción evaluada cuando la corriente son 30 amperios es 0,53 voltios, muy baja en comparación con otros diodos de potencia. Y podéis comprobar que el tamaño es este que tenemos aquí, jugando un poco con las dimensiones que aparecen en la hoja de características. Un último comentario, ¿cómo utilizamos el modelo de este diodo en LTSpice? La buena noticia es que este diodo ya está incluido en la instalación por defecto del software. Así que simplemente ponemos un diodo y elegimos entre los modelos que nos ofrece. Ahí nos aparecerá una lista muy grande como la que vemos aquí y entre todos ellos podéis buscar el que nos interesa. Tan sencillo como esto. Bien, con esto ya acabamos con la selección del diodo. En próximos vídeos nos centraremos en otro componente. Un saludo.